Y a pesar que día a día existe una aparente tranquilidad en Pedro Juan Caballero con el desarrollo normal de actividades por parte de los pobladores, estos confiesan, no obstante, vivir con relativo temor. Temor de que se vuelva a generar, por ejemplo, un tiroteo como el que acabó con la vida de Jorge Rafat y que esto pueda afectar incluso a personas inocentes. En Pedro Juan Caballero todos los amaneceres son iguales, pero quizás lo que no son iguales son los días, porque en cualquier momento puede ocurrir otro crimen como el de Rafat. Y ahora, nada más de lo acontecido aquí en Pedro Juan Caballero, la mayoría de la gente salió nuevamente a trabajar sin ningún temor y y siguiendo con sus actividades normales, afirmando por supuesto de que es el pan diario e incluso en varias ocasiones este tipo de crímenes. No, acá no hay tantos homicidios como en otras partes. Acá estos son esporádicos. No, tranquilo, tranquilo, pasa nada. Pero en el caso de este tema de choque a veces de entre narcos, como se suele Y decir. son entre ellos nomás, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Escuchaste sobre los últimos casos, o sea, los anteriores, donde peligró la ciudadanía también? Que los tiroteos se dan básicamente en la calle, ¿no? No, y solo quien está en ese medio se peligra. Quien no está en ese medio, pasa nada. Como verán, fueron varios los impactos de balas que llegaron hasta el techo de este local comercial que se ubica a 30 metros del epicentro del crimen ocurrido aquí en Pedro Juan Caballero y que inclusive alcanzó también al portón que se encuentra al lado de este local, con lo que se puede comprobar la potencia de las balas y de los impactos, teniendo en cuenta que ocurrió a metros nada más de este local ubicado sobre la calle Herrero Bueno. Pero el temor a que una bala los alcance durante un homicidio por encargo es permanente. Cuando oscurece ya nos vamos todos, no vimos nada, solo escuchamos nomás. Por ejemplo, al volver para abrir el negocio, el trabajo, ¿sintieron algo de temor un poco más o ya para ustedes prácticamente normal? Normal ya, porque tenemos que trabajar, pues, y la vida continúa y no sabemos pues ni el día ni la hora si va a pasar, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir en adelante. Y probablemente va a continuar y nada de eso. Seguramente, ¿verdad? No sabemos, ojalá que no. Porque muchas veces salen gente que no tiene nada que ver afectado, ¿no? En Pedro Juan Caballero existe una regla. Si no te relacionas en el narcotráfico y no le fallas a uno de los narcos o no seduces a mujeres ajenas, el sicariato difícilmente te alcance. Esta ciudad se caracteriza por estos crímenes, pero no por tortoleros o motochorros. Otra característica muy llamativa es que la ciudadanía no se manifiesta reclamando justicia por los hechos que cometen los sicarios, lo que evidencia que la zona es dominada presumiblemente por los narcos que viven en la clandestinidad o quizás se pasean tranquilamente por las calles. Observamos que muchos vehículos tienen un vidrio polarizado muy oscuro. De esto hay que tener cuidado, aseguran algunos pedrojuaninos, pues en estos rodados podrían estar delincuentes o sicarios encomendados para un nuevo crimen como el de Rafat.